Hola, quiero hablarte sin rodeos sobre algo que puede cambiar la forma en que miras tu propia vida, los síntomas espirituales del despertar de los elegidos. Desde el primer suspiro, tu historia ya estaba siendo tejida por la mano de Dios, y a veces eso se manifiesta en señales pequeñas que nadie entiende a simple vista. En este video voy a compartir mi testimonio personal, revelar patrones que he visto en otras vidas y darte pistas prácticas para reconocer si tú también estás despertando al llamado. ¿Alguna vez has sentido una inquietud que no se va, un sueño repetido o una sensación de estar fuera de lugar incluso en medio de la gente? Si eso te resuena, escribe en los comentarios de dónde nos miras y si alguna vez has tenido un sueño que vuelve una y otra vez. Suscríbete para no perder el contenido que nos ayuda a caminar juntos en fe y propósito. Creemos que Dios dirige cada paso y que esos síntomas no son accidentes sino señales de preparación divina. Quédate hasta el final porque te dejaré pasos concretos para empezar a responder hoy mismo. He pasado años escuchando historias, acompañando a personas en comunidades y estudiando la palabra para encontrar patrones del llamado. Y hoy quiero compartir esa experiencia contigo. Empecemos por la premisa central. Ser elegido no es un título, es una dinámica que se revela con señales. Y Dios usa lo aparentemente ordinario para preparar lo extraordinario. Desde el primer suspiro muchas cosas empiezan a insinuarse. Una afinidad inexplicable por la oración, sueños que parecen cargados de símbolos, una sensibilidad al sufrimiento ajeno y una sensación constante de que la vida tiene un destino trazado por Dios. Cuando hablo de síntomas espirituales, me refiero a señales recurrentes que aparecen en la carne y en el espíritu. Insomnio misterioso acompañado de una paz intensa, delgados hilos de visión interior en momentos de silencio, encuentros furtivos con personas que traen palabras que calan profundo, y una protección inexplicable en momentos de peligro. Veo esto como la gracia de una preparación. Visualizo la luz del amanecer en el rostro de alguien que no sabe por qué llora. Escucho el murmullo de una oración que surge en la noche. Huelo el aroma de café en una madrugada de lectura bíblica. Siento bajo los dedos el papel gastado de cuadernos de oraciones y a veces pruebo la sal de las lágrimas que confirman una transición. Dios actúa con sutileza y con fuerza. A veces te da un alivio repentino en medio del caos, otras veces te entrega una palabra que cambia tu ruta. Esto no significa que la vida será fácil, pero sí que tiene un propósito, una dirección divina que merece ser atendida. Recuerdo mi infancia con detalles que ahora entiendo como señales. Crecí en un barrio sencillo, con el olor de la barbacoa en domingos de verano y el sonido de la radio de la vecina tocando himnos. Mi abuela María me enseñó a decir oraciones antes de dormir y mi madre Ana me llevaba a la iglesia los sábados. Yo era un niño que prefería la sombra del altar a los juegos del patio. Miraba la luz que entraba por las vidrieras y sentía una punzada de asombro en el pecho como si algo me llamara desde lejos. En la escuela, la maestra Elena notaba que me quedaba en silencio cuando otros discutían, y a veces me pedía que leyera un pasaje en voz alta. Tenía sueños que se repetían, caminar por un sendero iluminado mientras una voz suave me decía que no tuviera miedo. Entre risas y olores de pan recién hecho, José el vecino me enseñó a tocar la guitarra en las tardes, y su consejo directo a veces era, confía en lo que Dios te susurra. En esas noches en vela sentía la tela áspera de la colcha debajo de mis manos, el sabor a dulce de una merienda improvisada, el frío de la ventana cuando abría para respirar y el suave crepitar de la lámpara cuando alguien rezaba. Esos eran los primeros síntomas, una sensibilidad que no encajaba en la rutina infantil, una inquietud que parecía tener raíces espirituales. Con el paso del tiempo esos indicios se fueron sumando y formaron la primera columna del llamado. Esta historia de infancia conecta directamente con mi presente, porque todo lo que fui moldeó la capacidad de escuchar cuando Dios empezó a hablar más claro. Al crecer, las señales se volvieron más agudas y la adolescencia trajo consigo pruebas que no esperé. Empezaron las dudas, la búsqueda de identidad y la sensación de no pertenecer. Vivía la tensión entre querer encajar y obedecer una voz interior que me llamaba a algo más. Hubo una vez en la secundaria cuando confronté a un amigo llamado Lucas que me decía que fuera menos serio y más normal. La conversación fue así. Lucas preguntó,
¿por qué siempre te quedas en silencio cuando hablamos de salir? Yo respondí, no es que no quiera, es que siento otra cosa. Lucas replicó, pero nadie entiende esa solemnidad. Yo insistí, no es solemnidad, es respuesta a algo que siento. Lucas terminó, te excedes, bro. Y yo cerré diciendo, quizá tú no escuchas lo mismo que yo. En esa escena escuché el eco de mis pasos en el pasillo, el zumbido distante de los focos, el olor del libro de texto que apestaba a tinta, el tacto rugoso del pupitre bajo la palma y el sabor metálico del miedo a ser juzgado. Este fue el primer gran choque entre mi llamado y las expectativas sociales. La tensión que viví hizo que la voz interior se hiciera más urgente y también más confusa. En ese periodo conocí a Marta, que me invitó a un grupo de jóvenes, al pastor Daniel, que me escuchó sin condena, y a la profesora Claudia, que me prestó libros sobre espiritualidad. Esos encuentros empezaron a formar una comunidad que sostenía el misterio. Si en este punto te viene a la mente Marta, lamenta alguna experiencia parecida, respira tranquilo y comparte en los comentarios una palabra breve. Por ejemplo, escribe «soñé» o «llamado a los 16» y di de dónde nos miras. No estás solo. Cada testimonio nos ayuda a entender patrones y a construir una red de apoyo. Tus palabras pueden ser consuelo para alguien que ahora mismo piensa que está perdido. Sé humilde al escribir, pero siéntete libre de expresar lo que has vivido. Mientras leo sus mensajes, pienso en Ana, mi madre, en José el vecino, en Elena la maestra, en Marta la amiga y en el pastor Daniel, que dieron sostén en mis primeros pasos. Ahora, volvamos a la historia para ver cómo la adolescencia se transforma en prueba y en preparación. La segunda gran fase fue un momento de tensión que casi me rompe, pero que, mirándolo ahora, fue cimiento. Tenía 20 años cuando un accidente en la carretera casi me cuesta la vida, y fue ahí que se intensificaron los síntomas, sueños proféticos, un abrazo que sabía salvación y una voz en oración que decía explícitamente que debía elegir obedecer. En la ambulancia sentí el olor a sangre, la vibración del motor, la mano fría de un paramédico que apretaba mi pulso, el sonido distante de sirenas y el sabor metálico del miedo. En la cama del hospital recuerdo a la enfermera Luz que me sonreía, al padre Ricardo que vino a imponer oración, a mi hermana Marta sujetando mi mano y a mi madre Ana llorando en la silla. Fue un diálogo entre mi corazón y la voz de Dios donde me pregunté si realmente quería seguir el camino del llamado o cerrar los ojos para vivir sin responsabilidad. A partir de esa noche, todo se volvió más claro. La gracia había intervenido y la protección de Dios quedó patente. Esa experiencia fue una válvula que liberó una decisión profunda en mí. Entré en la adultez con un despertar que no concedía medias tintas y las señales se hicieron prácticas y urgentes. Empezaron los llamados a servir, las oportunidades de liderar pequeños proyectos comunitarios y también las críticas. En una reunión de la iglesia, la conversa con el pastor Daniel tuvo varias vueltas. Él preguntó, ¿estás dispuesto a liderar la célula de jóvenes? Yo respondí, si Dios me llama, sí. Él añadió, te veremos probar en servicio. Yo aclaré, no busco reconocimiento. Él concluyó, la llamada implica responsabilidad. Y yo cerré, entrego mi vida a eso. En esa escena, escuché el murmullo del ventilador, el olor del café que alguien dejó en la mesa, la textura del folleto que deslizaba entre mis dedos, la luz fría del salón y el gusto amargo de la ansiedad previa a decir sí. Empecé a enseñar, a visitar hogares, a orar en plazas y a liderar estudios bíblicos con Ana y con un grupo que incluía a José y a Elena. La experiencia fue práctica y técnica. Organizamos oraciones públicas donde se enseñaba a escuchar a Dios, estructuramos sesiones de estudio bíblico con pautas de lectura y tiempos de silencio y establecimos un sistema de acompañamiento donde cada persona tenía un mentor. Este proceso incluía pasos concretos como dedicar 20 minutos diarios a la lectura, anotar sueños y verificar su coherencia con las escrituras, orar en comunidad una vez por semana y servir en una obra social al mes. Todo ello estaba envuelto en la oración y en la guía pastoral de Daniel. En la fase de aceptación encontré otra alta tensión.
una en la que la comunidad miraba mis decisiones con dudas y yo tenía que elegir entre confort y obediencia. Hubo un momento en que José comentó, «Te estás alejando de lo conocido». Ana dijo, «Ten cuidado con las expectativas». Marta pidió, «No te quemes». Yo respondí, «Si Dios me pide, no puedo callar». José replicó, «¿Y la seguridad?». Y yo contesté, «Mi seguridad está en Dios». Ese intercambio resonó con voces de juicio y con voces de aliento. Sentí en el pecho la presión de elegir, escuché los pasos de quienes se alejaban, olí la humedad de un salón donde debatíamos, sentí el golpe seco de un pulgar que hojeaba un volante de trabajo que yo dejaba para servir, y probé la amargura de renuncias materiales. Esa tensión tuvo el poder de moldear mi carácter. La aceptación activa del llamado implicó tomar decisiones concretas, dejar un trabajo estable para dedicarse al ministerio de acompañamiento, coordinar un grupo de apoyo para jóvenes con sueños recurrentes, organizar retiros de silencio y crear espacios de escucha en la comunidad. En esos meses vimos resultados tangibles. Elena abrió su hogar para reuniones de oración, José lideró un taller musical para jóvenes, Marta coordinó visitas a familias en riesgo, la pastora Rosa trajo recursos para formación y Lucas, que antes dudaba, regresó para servir con nosotros. Se multiplicaron las historias de protección divina. Una adolescente llamada Camila fue salvada de un accidente similar al que yo sufrí, un sueño repetido alertó a una familia sobre una crisis y una oración colectiva en una noche tempestuosa calmó a una ciudad asustada. Estas pruebas siempre vinieron acompañadas de la mano de Dios, de la gracia y de la bendición de ver vidas transformadas. Otro momento de tensión grande llegó cuando enfrentamos rechazo público. Organizamos un servicio en la plaza del pueblo y la crítica fue dura. Un vecino llamado Martín se acercó a confrontarnos, la prensa local interrogó al pastor Daniel y mi propio cansancio me susurró a rendirme. La interacción fue intensa. Martín preguntó, ¿por qué interrumpir la paz? Yo respondí, no venimos a imponer sino a servir. Martín replicó, algunos dicen que son extremistas. Yo insistí, no buscamos fama, buscamos obedecer a Dios. Martín terminó, la gente tiene miedo. Y yo concluí, entonces trabajemos para sanar ese miedo. En esa tarde sentí el crujir de la madera de los bancos, el olor a polvo de la plaza, el calor pegajoso de la tarde, el sabor de una galleta que apenas probé. Probé por nervios, y el sonido lejano de voces que buscaban calma. Esa tensión nos empujó a ser más humildes y a mejorar la forma de comunicar nuestro propósito. Llegó el clímax, y con él el llamado a la acción para quien escucha ahora. No es suficiente saber que fuiste elegido, hay pasos prácticos que puedes empezar hoy. Primero, dedica 10 minutos cada mañana en silencio para escuchar. Segundo, anota sueños y señales en un cuaderno y compártelos con un mentor de confianza. Tercero, da un pequeño paso de servicio en tu comunidad esta semana, aunque sea una conversación, una visita o una comida compartida. Si necesitas un ejemplo sencillo, empieza orando por alguien conocido y pregunta cómo puedes ayudar de forma concreta. En una charla breve con la hermana Marta antes de salir a servir, ella dijo, empieza donde estás. Yo respondí, y suma pasos pequeños. Ella añadió, esa es la forma en que Dios construye. Y yo concluí, comenzamos con obediencia. No es un título, es una responsabilidad viva y práctica. Un mes después, mi vida mostraba señales de transformación clara. Habíamos establecido grupos de escucha semanal con nombres y rostros que se volvieron cercanos. Camila, quien recibió una segunda oportunidad, comenzó a estudiar teología básica con la ayuda de la comunidad. El ambiente en la casa de Elena se convirtió en un centro de acogida los jueves, con olor a pan, risas y oraciones compartidas. Nuestros encuentros se sostenían con oraciones que sonaban como un murmullo constante, con manos que se tocaban en señal de consuelo, con la textura de libros antiguos deslizados entre dedos temblorosos y con pequeñas comidas ofrecidas entre vecinos. Un joven llamado Pablo logró escribir su testimonio en un cuaderno que entregó en la iglesia y eso animó a otros. Se creó un tablero de asistencia para coordinar visitas y en una reunión vimos a José guiar un taller musical que tuvo la participación de 20 jóvenes. Empezamos a ver frutos sencillos pero firmes. Personas que antes estaban aisladas vinieron a la mesa a compartir pan y palabra.
La comunidad empezó a cambiar su mirada y la palabra propósito se volvió más tangible en acciones cotidianas. 3 meses después, la obra tenía otra densidad. Habíamos formado un pequeño equipo de liderazgo con la pastora Rosa, con el pastor Daniel, con Marta, con Elena y conmigo. Organizamos un retiro de fin de semana donde trabajamos en la escucha y en la interpretación responsable de sueños. El retiro tuvo momentos de silencio profundo, lecturas compartidas, ejercicios prácticos para discernir y un protocolo sencillo para acompañar a quien comparte una visión intensa. Las reuniones se celebraban con himnos suaves, con el aroma de té y con la textura cálida de mantas que la gente traía para las noches frías. Empezamos a colaborar con una organización local que ofrecía formación técnica y eso permitió que varios jóvenes accedieran a cursos que les dieron herramientas laborales y espirituales. La transformación no fue solo interior sino también social. Casas que antes estaban cerradas se convirtieron en lugares de reunión, y algunos que criticaron al principio ahora participaban en acciones concretas de servicio como la distribución de alimentos. La palabra de Dios se percibía en testimonios sencillos y la gracia actuaba en personas concretas. 6 meses después, la diferencia era aún más amplia y clara. Habíamos consolidado un programa de acompañamiento que conectaba a escuela, iglesia y barrio. La red incluía a la profesora Claudia, que seguía apoyando con tutorías, a la enfermera Luz, que ofrecía atención básica en jornadas médicas, y a Lucas, que volvió a liderar la música en las noches de oración. Vimos cambios en las cifras locales de participación juvenil, incrementos en voluntariado y relatos de protección divina que se multiplicaron. Más allá de los números estaba la paz que comenzaba a asentarse en rostros antes tensos. Empecé a recibir mensajes de personas de otras ciudades que dijeron haber sentido el llamado tras ver testimonios en redes, y algunos llegaron para capacitarse y replicar el modelo. La comunidad aprendió a orar con disciplina, a escuchar sin juzgar y a acompañar con criterios bíblicos. Cierro este epílogo con la gratitud de ver que lo que empezó como síntomas fue tomando forma de misión compartida, con frutos que dan testimonio de la providencia de Dios. Si este testimonio tocó tu corazón, toma ahora 2 pasos concretos. Escribe en los comentarios una frase corta sobre tu síntoma espiritual y de dónde nos miras, y suscríbete para seguir recibiendo herramientas prácticas que nutren la fe. La llamada no es para unos pocos privilegiados, sino para aquellos que responden con obediencia y servicio. Que Dios te bendiga y te dé luz para dar el siguiente paso. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, fuiste llamado no para destacarte, sino para servir, no para ser perfecto, sino para ser fiel.